el tribunal de Cristo, nosotros como cristianos seremos juzgados delante del Señor, no para perder la salvación, sino por nuestras obras hechas aquí en la tierra. Entonces nosotros como cristianos vamos a ser juzgados y vamos a recibir recompensa o vamos a sufrir pérdida de esa corona o recompensa que en el cielo el Señor podrá darnos, de acuerdo a nuestra fidelidad, nuestro servicio, nuestra entrega, nuestra oración, nuestra dedicación, a nuestra obediencia a su voluntad, de acuerdo a los tesoros que nos hayamos hecho aquí en la tierra. Y todo eso va a acontecer en el cielo, y esto va a acontecer muy probablemente durante el tiempo de la tribulación. Mientras aquí en la tierra esté el periodo de la gran tribulación o la tribulación, en el cielo acontecerá lo que es el tribunal de Cristo, y después sería las bodas del Cordero. Y es el primer tema que vamos a estudiar. Se titula La diferencia entre salvación y recompensas. Y estas recompensas pues se refiere a prácticamente lo que nosotros vamos a recibir en el cielo, como una corona, como un premio a nuestra obediencia, a nuestra fidelidad. Es una comparación, 20 cosas comparadas entre lo que es la salvación y lo que son las recompensas que nosotros podremos recibir. ¿Quedaron lecciones? Bueno, nada más por los que lleguen, alcanzan a llegar todavía, para que les den. Ok, vamos hermanos a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 5. Aquí tenemos mencionado lo que es el tribunal de Cristo. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 5, dice el verso número 10. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, ¿a quiénes se refiere al decir nosotros? A los cristianos. Que todos nosotros se refiere a ti y a mí, si eres salvo. Que todos nosotros, dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, este texto se refiere a una recompensa por nuestras obras, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿habla de la salvación? No. Habla de tu trabajo, de tu dedicación, de tu entrega, de tu esfuerzo aquí en la tierra. Lo que tú hayas hecho para el Señor aquí en la tierra, para su honra y gloria, para extender el reino de Cristo, para poder predicar, para testificar, para edificar el cuerpo de Cristo, vas a recibir una recompensa de ello. Obviamente, si tú no hiciste nada para extender el reino de Dios, te vas a quedar con las ganas de recibir recompensa. Pero todos vamos a comparecer. No importa que tú sirvas o no sirvas en la iglesia. No importa que seas obrero o seas un asistente fiel. No importa que seas futuro pastor, misionero o un mujer, un maestro. No importa que seas un cristiano entregado o no entregado, consagrado o no consagrado. Dice que todos compareceremos. Nadie de nosotros como cristianos será librado del tribunal de Cristo. Y en ese día vamos a recibir, de acuerdo a lo que estuvimos haciendo como cristianos aquí en la tierra. Entonces, hermanos, esto debe de ponernos a pensar a todos. ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿De qué manera estás invirtiendo tu vida y sirviendo para con Él? Otro texto, 1 Corintios capítulo 3, nos habla acerca de el mismo evento. Primera carta a los Corintios capítulo 3, dice el versículo número 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta,
Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está mencionando, hermanos, de una manera literal, simbólicamente, pero hablando de lo que va a pasar, seremos juzgados en el cielo y nuestras obras van a ser puestas en el fuego, dice. O sea, van a ser probadas. Si nuestras obras son buenas, son verdaderas, son reales, si no es un invento, si no es un emocionalismo, si no era una mentira, yo gané tantas almas para Cristo, yo traje tantas personas a la iglesia. Y si es real, si las personas fueron salvas y tú pudiste ser usado para la gloria de Dios, para la edificación de ese cuerpo, de ese miembro, dice, recibirás recompensa. Pero si esa obra de la cual tú te jactas, de ese ministerio del cual tú dices, yo hice muchas cosas, visitaba rutas, enseñaba a los niños, ganaba tantas almas, y resulta que realmente esas personas no eran salvas. Hermanos, muchas veces yo he tenido que hablar con gente que aparentemente son salvos aquí en la iglesia. Aparentemente reciben a Cristo y después de una semana resulta que no tienen esa seguridad, o después de algunos años. Y digo, ¿qué pasa? Se supone que el hermano o la hermana habló con la persona, se supone que le explicó el mensaje de Cristo y ahora la persona dice que no es salva. Hermano, me ha pasado varias veces, varias ocasiones, no porque yo sea mejor que nadie, pero muchas veces pensamos, asumimos que el hermano o la hermana es salva porque yo un día le hablé de Cristo. Y resulta que la persona no entendió el mensaje de salvación y no fue salva. Dice la Biblia que si esa obra de la cual tú puedes jactarte se quema, es porque no fue real ese esfuerzo, esa alma ganada para Cristo. Ahora también está hablando de la edificación. Dice en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Qué está diciendo? Yo puedo ganar para Cristo a una persona, pero el hermano Juan comenzó a discipular a esa persona. Y después el hermano Luis continuó hablándole del siguiente paso y le animó para poder empezar a servir. Se refiere a la manera en cómo uno puede ganar para Cristo una persona y otra persona comienza a edificar sobre su alma. Y está diciendo, uno puede edificar, pero mira cómo cada uno cómo sobreedifica, porque podemos hacer que se pierda esa persona por nuestra mala actitud. Y ha habido ocasiones en que uno se esfuerza por traer gente, por animarles, por hablarles del evangelio, por estarles invitando, y resulta que ya un hermano le desanimó. Una hermana le desanimó porque le quiso poner una piedra encima de estatutos y de ordenanzas y que tiene que obedecer, o porque el hermano o la hermana le empezó a murmurar, a criticar, y el hermano, siendo débil, siendo un niño en Cristo, se desanimó y se fue de la iglesia. Está diciendo, mira cómo sobreedificas. Mira cómo tú estás trabajando en aquellas almas que otros tal vez ganaron para Cristo y otros trajeron a la iglesia, y tú estás queriendo animar, tú estás queriendo edificar esa alma, y en lugar de edificarla haces que se pierda. Hiciste que esa alma se alejara de los caminos de Dios porque no tuviste la correcta actitud. Entonces dice la Biblia, mira cómo estás sobreedificando. Mira cómo estás comportándote en tu manera de vivir como cristiano. Hermanos, es importante, dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, o sea, Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Mira, está diciendo la Biblia que tú puedes edificar oro en esa persona salva, o bien puedes edificar heno, hojarasca. Si tú pones el oro al fuego, ¿se va a consumir? No. Con una alta temperatura se puede derretir, pero el oro no se va a consumir. Ahora, ¿el heno y la hojarasca se consumen? ¿Sí o no? Sí, es madera, heno, hojarasca. Si tú te preocupaste en realmente edificar un alma,
Tu obra a favor de esa alma va a ser puesta a prueba en el cielo. A ver si realmente ese hermano creció, ese hermano entendió. Si tú trabajaste correctamente, por eso, hermano, tienes una gran responsabilidad como capitán de la ruta. Y tengo una gran responsabilidad también como pastor de la iglesia. Porque no nomás se trata de ir y visitar y ya. Se trata de que tú como obrero te asegures de que la gente en tu ruta sea salva realmente. Y no nada más se trata de acaparar el tiempo, no nada más se trata de llenar el tiempo con versículos, historias, no. Se trata de que realmente te preocupes por la edificación espiritual de esas almas porque Dios te las ha encargado. Porque Dios te ha encomendado la salvación y la edificación de esas almas. Y tú puedes decir, wow, viene mucha gente de mi ruta, pero a lo mejor todos, de ese gran número de gente, el 90% ni siquiera son salvos. Y de ese 10% de los que son salvos tienen toda chueca la doctrina, porque tú no te has encargado de enseñarle correctamente. Entonces dice la Biblia, yo edifico, yo gano para Cristo esta alma, pero mira tú cómo estás discipulando, mira cómo tú estás trabajando en esa persona. Preocúpate porque esa persona realmente sea edificada, sea vivificada, sea fortalecida. Ten cuidado que edifiques heno o hojarasca, porque eso va a ser puesto a fuego el día del tribunal de Cristo. Y todo eso que tú pensabas de ese gran hermano espiritual se va a quemar, porque resulta que fue pura falsedad y realmente no fue edificada esa alma, o tuvo una doctrina toda chueca, un entendimiento todo chueco, incorrecto de lo que la Biblia dice con respecto a la vida cristiana. Hermanos, toda nuestra obra, nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestra dedicación para con el Señor va a ser puesta a prueba allá en el cielo. Las almas a las que les hablamos de Cristo, las personas que trajimos a la iglesia, las personas que estuvimos animando, los niños a los que tú estuviste enseñando, las familias a las que estuviste visitando, todo ese trabajo, la gente a la que ministraste como ujier, como director de himnos, como integrante del coro, como ganador de almas, todo eso, hermanos, va a ser puesto a prueba y todo eso va a ser sometido a juicio delante de Dios. Hermanos, yo he podido conocer al paso de los años gente que se jacta de, yo traigo tantas personas y tantas personas son salvos. Hermanos, constantemente escucho de pastores que tienen campaña, le dicen, tantos salvos. Y una ocasión había un pastor que reportaba un número de asistencia y el número de salvos era más alto que el de asistencia. Dije, bueno, ¿cómo puede ser más gente salva de la que vino? Y hermanos, podemos a veces jactarnos de eso, pero todo eso va a ser puesto a fuego, va a ser puesto a prueba cuando estemos en el tribunal de Cristo. Y dice, la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. O sea, podemos sufrir pérdida de recompensa, pérdida de coronas. Podemos sufrir pérdida de premios. Y dice, si bien él mismo será salvo, no vas a perder la salvación, pero sí vas a sufrir pérdida de bendición, sí vas a sufrir pérdida de galardón. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es como si dijera, nada más pasaste de panzazo. O sea, nada más vas al cielo porque tienes a Cristo como tu Salvador, pero no hay otra cosa en tu vida en la que tú trabajaste y te esforzaste y te dedicaste verdaderamente para recibir ese galardón en el cielo cuando Dios recompense a los suyos. Entonces ten cuidado si no estás en serio en las cosas de Dios y si tú como obrero, como capitán, haces como que cumples nada más. Haces como que cubres el tiempo para quedar bien con el pastor, con los hermanos, para que no se diga nada malo de ti. Ten cuidado si nada más te esfuerzas en cubrir un protocolo, un estándar, y no estás realmente empeñado en edificar esas almas, empeñado en poder ver
que sean realmente salvas las personas a las que has estado ministrando. Que realmente esas personas sean bautizadas bíblicamente después de haber creído. Ahora, por supuesto, eso primeramente es para mí como pastor de la iglesia. Pero no soy el único que está sirviendo, ministrando en la iglesia. Ahora, ¿qué decir de aquellos que ni sirven? Pues ni siquiera van a ser puesta a prueba, porque no tendrán obras y no va a tener recompensas porque nunca sirvieron, nunca se consagraron, nunca obedecieron, nunca predicaron el evangelio, nunca invitaron personas, nunca se preocuparon por el alma de sus vecinos, de sus seres queridos, de sus conocidos. Nunca se preocuparon verdaderamente por la salvación de esas almas. Peor aún, no habrá recompensa para aquellos, para ellos que no estuvieron preocupados y ocupados en servir verdaderamente al Señor. Entonces, hermanos, esto debe de ponernos a pensar cómo estamos haciendo la obra y qué tipo de obra estamos haciendo en la iglesia. Cómo estamos edificando y cómo estamos arreglando situaciones o aclarando corazones. ¿Cómo estamos nosotros ocupados en hacer la obra correctamente delante del Señor? Es importante, hermanos, todo eso. Es importante que nosotros tengamos seriedad en el asunto de ser cristianos verdaderos y de ser verdaderos siervos del Señor. Vamos bueno, esto fue la introducción para que podamos estar más pendiente de esto. Vamos a ver la diferencia entre salvación y recompensas. Bueno, vamos a orar para lo que resta de esa enseñanza. Señor, te pido que bendigas el resto de la enseñanza, que seas con nosotros y que nos des de tu gracia y tu bendición. Padre bendito, gracias porque eres bueno para con nosotros. Bendice ese tiempo en nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Dice número 1, salvación. La salvación es un don gratuito y no puede ser ganada. Tenemos aquí algunos textos. Romanos 5, 15 y 16. Vamos a verlo porque no recuerdo si esa es una versión distinta. No, sí es la misma versión. Bueno, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dice, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Efesios 2, 8 y 9 habla de que es un don de Dios, que es gratuita la salvación. No compraste la salvación y no trabajaste para obtener la salvación. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, pues es un don de Dios. La salvación, hermanos, es un regalo, es gratuito. Si tú estás trabajando para no perder tu salvación, entonces ya no es un regalo gratuito. Si tú estás ocupada en no perder tu salvación por tu comportamiento, entonces ya no es gratuito. Ya estás trabajando para mantener la salvación de tu alma. Que es lo que muchos predican o enseñan, que la salvación puede perderse. Pero repito, si se pierde, entonces tú tienes que trabajar para recuperarla. Y ya no estás confiando en la obra redentora de Cristo. Estás confiando en tu esfuerzo, tu trabajo y dedicación. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. Y Juan 4:10 vuelve a mencionar acerca de la salvación gratuita. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Una vez más dice que es un don. Ahora, las recompensas pueden ser ganadas mediante un servicio fiel. Ya mencioné algo acerca de eso. Dice Colosenses 3:22 al 24: siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Ok? Aquí dice, recibiremos una recompensa, un regalo, un premio por nuestro esfuerzo, dedicación, entrega. Dice, nótese que el énfasis en este pasaje está en el servicio, porque está hablando de los siervos. Siervo habla de una persona que sirve. El siervo recibirá una recompensa, un galardón. Ahora, tú y yo no estamos involucrados en el ministerio por recibir algo a cambio. Lo hacemos por amor y por gratitud. Pero Dios no es injusto, dice la Biblia, para olvidar nuestro trabajo. Dice la Biblia que Dios se va a acordar de nuestra dedicación, nuestra entrega. Ahora, yo lo vimos al principio, no es una dedicación y una entrega nada más visible. No un esfuerzo de llego a la iglesia, llego a la ruta, salgo a ganar almas, hago como que cumplo y Dios hace como que me bendice. Recuerda que Dios va a poner a prueba todos esos actos. Dios va a poner a prueba toda esa obediencia y entrega en cuanto al ministerio, en cuanto al servicio. No nada más se trata de cumplir y cubrir un tiempo, porque Dios va a poner a prueba la obra de nuestro corazón. Dice en 2 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo dice en segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 4, versículo número 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo estaba a punto de morir. Y Pablo sabía que una corona le esperaba. Mira el versículo 8. Por lo demás, me está guardada, dice, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabía que él recibiría una corona, que él recibiría una recompensa por su dedicación, por su esfuerzo, por su obediencia, por su servicio, por su fidelidad. Él recibiría algo a cambio por el ministerio que él estaría entregando, por el tiempo que estaría dedicando en ministrar las almas. Vemos entonces la primera diferencia entre salvación y recompensa. Es un don, la salvación, y la recompensa es, como dice la palabra es un premio. Número 2, la salvación no es algo que merecemos. Tú y yo no merecemos la salvación. Si Dios nos diera exactamente lo que merecemos por la manera en que hemos vivido y por los pecados que hemos cometido, ¿qué nos daría? ¿Qué nos daría, hermanos? La condenación, el infierno. Eso es lo que recibiríamos si Dios nos diera lo que merecemos. Entonces, ten mucho cuidado la próxima vez que le exijas a Dios que te dé lo que crees que te mereces. Que diga, ay Dios, ¿por qué tanta injusticia para conmigo? ¿Por qué pruebo? ¿Y por qué sufro? ¿Y por qué esto? Dios, no entiendo. Y tú le exiges justicia a Dios. Ten cuidado, porque lo que tú y yo merecemos es el infierno. Todo lo que Dios nos da es por su gracia, no porque merezcamos todas esas bendiciones. Dice el versículo, Salmo 133, Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Está diciendo, ¿quién podrá mantenerse en pie delante de Dios si Dios mirase el pecado del hombre? Nadie.
Absolutamente nadie seríamos capaces de mantenernos en pie diciendo: yo por mis méritos, por mi entrega, por mi santidad, por mi obediencia, por mi dedicación merezco que me bendigas y que me des. En Romanos 3:23 lo veíamos hace rato: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Merecemos la muerte. Dice, a ver, Salmo 130:10. También el Salmo 130:10. Dice así la Biblia. Está mal el versículo. 130. Bien, no, está mal el texto. Número 2, la recompensa es algo que el creyente merece. Dice en Lucas 19, 16 y 17. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Este hombre merecía una recompensa porque su mina produjo 10 minas. Y porque había sido fiel en lo poco. Advertencia: el creyente que trabaja fielmente para Cristo nunca debe olvidar lo que Pablo dijo en 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice: y he trabajado, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. De modo que aún el ganar recompensas está en operación la gracia. O sea, la gracia de Dios está trabajando en tu vida para que tú recibas esas recompensas en el cielo. No por lo que tú eres, no por tu espiritualidad, no por tu conocimiento profundo de las Escrituras, no por tu gran santidad, no por tu entrega, tu obediencia, dedicación, sino por la gracia de Dios en tu vida y en la mía. Es por su mera gracia, no porque seamos algo o alguien. Aún así, Dios recompensará el esfuerzo, trabajo y dedicación de sus hijos en el cielo. Lo vemos a través de esta parábola de las minas. Dios dice: tú trabajaste sobre 10 minas, le recompensaste, bueno, pues tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y algunos hermanos, algunos piensan que esta recompensa será en el milenio. Que aquellos cristianos que pudiésemos ser fieles. Recuerda que el milenio viene después de la gran tribulación. El reino milenial viene después de el tribunal de Cristo en el cielo y las bodas del Cordero. Después de eso viene Cristo en su segunda venida, ata a Satanás 1000 años, manda a la bestia y al falso profeta al lago de fuego y comienza el reino milenial. Y este pasaje algunos están considerando que seremos recompensados por 1000 años, porque trabajamos fielmente en esos tiempos de la gracia. Nos dedicamos a predicar, a orar, a vivir para agradar a Dios. Bueno, pues Dios recompensará ese esfuerzo y dedicación en el milenio. Y algunos piensan que habrá cristianos gobernando juntamente con Cristo. Es como hoy día tenemos un presidente. Tenemos a los 31 gobernadores y tenemos a muchos presidentes municipales. No recuerdo cuántos municipios hay en México. Y son como decía Yetro a Moisés: vas a desfallecer, mira, mejor pon líderes. Pon líderes por 10,000, por miles, por cientos y por 10. Y tú vas a dirigir, como quien dice, la orquesta a través de esos líderes. Algunos piensan que así Cristo va a establecer su reino en el milenio y pondrá a algunos cristianos fieles a estar gobernando sobre ciertas ciudades por su dedicación y esfuerzo durante ese tiempo de la gracia. No lo merecemos, pero aún así Dios quiere recompensarnos. Número 3, la salvación no se da en base a las obras. Segunda Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia.
Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. Dios nos salvó por su misericordia, no porque seamos alguien, no porque seamos algo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Romanos 4:6. Bueno, nosotros lo sabemos, la salvación no es en base a las obras, pero tú recibirás recompensa en base a tus obras aquí en la tierra. Tú recibirás una retribución a tu esfuerzo de dedicación basado en tus obras aquí en la tierra. Dice en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice Cristo que nosotros recibiremos recompensa, recibiremos galardón según sea nuestra obra, según nuestra dedicación, según nuestro esfuerzo, según nuestra entrega. Cada uno de nosotros, hermanos, recibiremos galardón, recibiremos dedicación, recibiremos un premio a nuestro esfuerzo, a nuestra dedicación. Es una recompensa en base a las obras. Dice la Biblia en Hebreos que Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo a favor de los santos. Dios no va a dejar de lado la dedicación y el esfuerzo que hayamos tenido para con su obra. Número 4, la salvación es una posesión presente, es algo que el creyente tiene ahora. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, hermanos, la salvación es una posesión presente. O sea, ya ahorita tú tienes vida eterna, la tienes en sí. Ahora, no se ha manifestado aún, no ha sido transformado nuestro cuerpo, no ha sido transformada nuestra vida. Ahora, el hecho de que tengas vida eterna no quiere decir que no morirás físicamente en algún momento, a menos que Cristo venga antes. Dice la Biblia que Cristo murió y Él derrotó a la muerte. Entonces, nosotros derrotaremos a la muerte en el día de la resurrección. Y dice la Biblia que el que tiene al Hijo, si tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna, porque tenemos a Jesucristo. No dice tendrás, dice tenemos ya. Ahorita ya podemos decir que la vida eterna es parte de nosotros somos parte de la vida eterna de Dios por sus promesas. Ahora, las recompensas son una realización futura, o sea, los premios, los galardones que Dios te va a dar, va a ser en el futuro. Son algo que el creyente recibirá más adelante. Dice en Lucas 14:14, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será, o sea, en el futuro, recompensado en la resurrección de los justos. Los creyentes recibirán recompensas en la primera resurrección. Y para los creyentes de la edad de la iglesia, esto tendrá lugar en el rapto. Ok, está hablando de los que sean resucitados, que ahorita ya murieron, y de los que tal vez estaremos vivos para el día en que Cristo venga por su iglesia. Esas recompensas serán futuras. Y la vida eterna es ya desde ahorita. Número 5. La salvación es algo que nunca se puede perder. Jamás puedes perder la salvación. Jamás podrás decir que dejaste de ser salvo.
Dice en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Viene del griego que ellos nunca jamás perecerán, nunca jamás. Es lo mismo, ¿no? Ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Juan 10, 27 y 28. Entonces es importante, no pereceremos y no tendremos una vida eterna finiquitada. Estamos en las manos de Cristo y nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Dígame. No se va a quedar. Toda persona salva va a ser arrebatada. En el peor de los casos nunca fue salva la persona. O sea, fue un emocionalismo, una oración nada más de dientes para afuera, pero no hubo una sincera conversión. Pero todos los hijos de Dios, verdaderamente, de acuerdo a la Biblia, seremos arrebatados. Hay quienes piensan que son hijos de Dios y no lo son, porque están confiando más en su religiosidad. Están confiando más en una institución o en una predicación y no tanto en lo que su corazón les dicta, de que realmente el Espíritu Santo ha cambiado sus vidas. Entonces nos puede quedar muy claro que aquel que estuvo en las cosas de Dios y regresó al mundo, de plano él ya se fue mucho. Puede ser cuando realmente no fue salvo, porque tenemos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo al final de cuentas regresa. Regresa porque estando en el mundo se acuerda de que se había alejado y el Espíritu Santo de alguna manera le contrista y le vuelve, le hace regresar. Hay cristianos que han cometido errores, se han enfriado, se han apartado. Pero si verdaderamente son salvos, el Espíritu Santo va a seguir trabajando en ellos y les va a incomodar, no les va a dejar ser felices en el mundo. Y van a regresar. Ahora, esperemos que regresen antes de que Cristo venga, pero si realmente son salvos, serán arrebatados. Si solamente fue un emocionalismo, se van a quedar aquí en la tierra. Y me temo, hermanos, que habrá muchos cristianos que se van a quedar aquí en la tierra, porque profesan de labios, pero no hay una verdadera conversión de corazón. Decía, creo que el día jueves, en la enseñanza, ya no me acuerdo cuándo lo dije, pero que sería bueno, hermanos, que cuando predicamos de Cristo a una persona, le dijésemos, pídele a Cristo que cambie realmente tu corazón. Pide a Cristo que realmente transforme tu corazón. Porque hay personas que hacen una oración nada más de labios, pero realmente su corazón no ha sido cambiado, transformado. Creo que fue en el instituto. ¿Por qué? Porque a veces asumimos de que ya la persona hizo una oración, ya es algo. O sea, tú no conoces el corazón de la persona. Quieres pensar que es salva, quieres aceptar o reconocer que la persona es salva, pero no puedes asegurar al 100% porque hizo una oración de labios. Porque dice en Romanos 10:9 que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. La persona hace una confesión de boca, pero falta que el corazón crea totalmente. Porque con el corazón se cree para justicia. Si la persona va a ser justificada delante de Cristo, es porque con el corazón creyó. Y ni tú ni yo podemos ver el corazón de nadie. El corazón solamente Dios lo conoce. Dice en 1 de Samuel, no mires a su parecer porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Cuando Dios elige a David para ser rey en Israel. ¿Por qué? Porque Samuel se dejó llevar por la apariencia. Tú y yo podemos dejarnos llevar por la apariencia. Ese sí parece un buen hermano. ¿Por qué? Porque es íntegro, porque se comporta, porque dice Dios le bendiga, porque conoce Biblia. Pero Dios no va a llevarse al cielo a la gente en base a su apariencia, sino en base a lo que es realmente en el corazón de la persona. Por eso aquí todos podemos llamarnos hermanos, porque queremos pensar, queremos creer que somos hermanos en la fe, verdaderamente. Pero ni yo conozco tu corazón, ni tú el mío. Quien realmente sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios, pues es Dios mismo. Y la persona también, porque la persona no puede engañarse a sí misma. Intentará engañarse, pero sabe en el fondo de su corazón que no tuvo una verdadera conversión. Por eso, hermanos, es importante
explicar y hacer ver a la persona que si su corazón es cambiado por Dios, realmente habrá ese deseo de seguir las cosas de Dios. Mucha gente, es triste, mucha gente hace una profesión de labios y después quieres invitarle a la iglesia y no quiere saber nada de eso, no quiere buscar de Dios, quiere seguir en su mismo estilo de vida mundano, quiere seguir igual en el pecado. ¿Será porque realmente su corazón no fue cambiado, no fue transformado? Ahora, no podemos tampoco juzgar, yo creo que él sí es salvo, Dios me mostró que él es salvo. Dios pone en el corazón ciertos deseos. Muchas veces yo he tenido cierta preocupación por hermanos o jóvenes que digo, es que como que no me cuadra su manera de conducirse, yo no sé. Y después de un tiempo resulta que la persona pues no era salva y viene conmigo y pastor, pues tengo dudas de la salvación, etcétera, etcétera. Y yo sé que es Dios el que está obrando en la vida. Por eso, hermanos, es importante entender y pedir que Dios cambie el corazón. Estaba escuchando una enseñanza del pastor Kevin Wynne y decía que él estaba contendiendo, estaba discutiendo con un carismático, y el carismático hablaba acerca de que no es posible dejar totalmente el pecado, que no es posible dejar de pecar y dejar de andar en esas cosas. Y él decía que la salvación se perdía porque volvíamos a pecar y porque él seguía teniendo esos deseos de seguir pecando. Entonces decía el pastor, pues a eso me preocupó más, porque eso quiere decir que el corazón de ese hombre no ha sido transformado. Cuando el corazón de una persona es transformada, su deseo hacia el pecado cambia también. No estoy diciendo que nunca más va a caer en pecado, en tentación, que su carne nunca más será tentada, pero su actitud hacia el pecado va a ser distinto. Su deseo hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la mundanidad va a ser distinto, porque el corazón será cambiado, será transformado, y solo Dios puede cambiar el corazón. Entonces, hermanos, eso es un tema muy discutido, muy tergiversado, pero la Biblia es clara en cómo Dios ve el corazón. Lo acabo de mencionar ahí en 1 Samuel, creo que es 15 me parece, donde habla acerca de que Dios ve el corazón. Y el único que conoce el corazón, pues es Dios. Por eso la salvación verdaderamente recibida jamás se va a perder. Y lo que sí se puede perder son las recompensas. Y aguas con esto. Las recompensas sí se pueden perder. Tu premio, tu galardón en el cielo sí se puede perder. Dice Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No está hablando de la salvación. Recuerda que corona se refiere a galardón. El apóstol Pablo dijo en un texto antes que leímos que él recibiría la corona de justicia. La corona se refiere a un premio, no está hablando de la salvación, está refiriéndose a un galardón. Y está diciendo, ten cuidado que alguien más tome tu corona. Versículo 8 de 2 de Juan, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, dice, galardón completo. ¿A qué se refiere ese texto? Mira, puede ser que tú estuviste sirviendo en la obra de Dios por mucho tiempo, pero llegó algo en tu vida que te desanimó, te alejó, te apartaste y dejaste de servir. Dejaste de visitar esas familias, dejaste de anunciar el evangelio y alguien más tomó tu lugar. Alguien más continuó con esa dedicación de predicar. Alguien más continuó edificando a esas familias, visitando a esas familias. O tú dejaste de orar por esas almas porque te desanimaste. O dejaste de venir a la iglesia por una tontería a la que le diste demasiada importancia. Pues todo lo que tú hiciste, todo lo que tú trabajaste, todo lo que tú edificaste, será para alguien más ese premio. Será para alguien que sí se mantuvo fiel hasta el último día de su vida. Ojo, no estoy hablando de la salvación. Hablo de las recompensas, los galardones, los premios. A lo mejor alguien se desanima, un cristiano, y deja de servir. Es salvo,
pero hubo desánimo en su corazón. De todos modos va al cielo, pero su recompensa será para otro. Porque claramente dice la Biblia, mira que no pierdas el fruto de tu trabajo, que no pierdas ese resultado de tu dedicación, de tu esfuerzo, de tu predicación, de tu oración, de tu dedicación, de tu ánimo para con la gente, de tu deseo de poder verles en iglesia, crecer, entregarse, consagrarse. Es lo que está diciendo, mira que no pierdas el fruto de tu trabajo. Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No está literalmente hablando de, bueno, sí está hablando de dar un vaso con agua, pero está hablando de servir. Cristo se refiere en ese texto de ser servicial, de entregar tu vida para con el Señor. Dice, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora, esa recompensa no es una recompensa terrenal. No es que, Dios te va a dar 100,000 pesos en tu cuenta, aparecerán de la noche a la mañana. Dios puede hacerlo, pero no se refiere meramente a eso. Se refiere a la recompensa en el cielo. Se refiere a la recompensa en el día del tribunal de Cristo, cuando seamos juzgados los cristianos allá en la gloria. Y Dios recompensará y dará y retribuirá a cada uno según su obediencia, su consagración y su entrega a la obra del Señor. Vamos a leer esto último y terminamos aquí. Esta distinción se ve claramente en primera carta a los Corintios 3, 14 y 15. Lo veíamos al principio de la enseñanza. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ya enseñé que es sobreedificar, alguien ganó para Cristo esa persona y después otra persona comenzó a trabajar en su vida, recibirá recompensa. O sea, si tú lo hiciste correctamente, si no hiciste que se perdiera esa alma, si no hiciste que se alejara, que se desanimara. Hermanos, hemos visto gente así, gente que ha sido salva en otro lado, ha llegado aquí a la iglesia. Y resulta que esa persona conoció de Cristo en otro lugar. Y yo estoy seguro que gente que hemos ganado para Cristo han llegado a congregarse a otra iglesia o han sido edificados por otros hermanos. Bueno, pues aquí dice, mira cómo está sobreedificando. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, o sea, habrá pérdida de recompensa. Si bien él mismo será salvo, no habrá pérdida de salvación, aunque así como por fuego. Me acuerdo del texto donde Pablo empieza a regañar y decirles, ustedes están diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos. Y él decía que el que salva es uno y el que da el crecimiento es Dios, no el hombre. Y decía Pablo, ten cuidado porque tú puedes a lo mejor atribuirte ciertas almas. Son mis almas, yo las gané para Cristo, son mías, son mis familias. Y hermanos, a veces podemos caer en esa mentalidad. Y es buena la competencia. La competencia te invita a seguir trabajando. Pero llegó momentos en la vida, y yo lo puedo decir de manera personal, donde la competencia que había entre rutas ya no era sana. Porque nada más se preocupaban por las almas de su ruta. Nada más se preocupaban por las familias de su ruta. Por los niños de su área, de su colonia, por las familias que yo visito, por el área que yo testifico y no realmente por todas las almas que son del Señor. Y aunque es buena la competencia y es bueno tener cierto celo por la obra de Dios, muchas veces se cae en una actitud incorrecta por llegar a pensar que son mis familias, mi iglesia, hablando de algo posesional, suyo personal, mis niños, mis familias, mi colonia, mi ruta. Y no es correcto, hermanos, esa actitud, pensando egoístamente y pensando solamente en unos y no pensando en la edificación de todo el cuerpo. Entonces dice la Biblia, mira cómo estás edificando y mira cómo estás sobre edificando. Es importante, hermanos, que entendamos estos principios
Es por eso que también quise estarlo enseñando en esos días y que, bueno, Dios nos ayude a tener una correcta actitud y a entender la manera en cómo seremos juzgados como cristianos en el tribunal de Cristo, allá en los cielos, y que las recompensas es algo que tú puedes perder. Tú puedes ser fiel durante muchos años en tu vida cristiana y al final de tu vida te apartas, te alejas. Alguien más puede tomar tu fruto porque te desanimaste y tiraste la toalla. Vamos a orar para terminar. Padre bendito, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por esta tu palabra. Te pido, Señor, que continúes dando edificación a este cuerpo y que, mi Dios, nos confirmes la salvación en nuestra alma y que asimismo confirmes a aquellos que dudan. Te pido, oh Dios, que contristes y transformes verdaderamente esos corazones que no han sido cambiados por tu Espíritu, que probablemente no son salvos y se están engañando a sí mismos. Y aquellos que nos has dado la gracia de poder servir en tu iglesia, ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fieles hasta el fin de nuestras vidas. Alabamos y glorificamos tu nombre. Pedimos de tu protección, de tu guía, de tu dirección. En nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén.